Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y gracias por darnos el privilegio de compartir este mensaje contigo. Ten fe y expectativa de lo que Dios va a hablar a tu vida en estos próximos minutos. ¿A cuánto le gustan las películas de suspenso? A ver, unas cuantas manos levantadas. Era, oye, pastor, para. Películas de suspenso, ¿no? Yo no dije películas de terror, yo dije películas de suspenso. Películas de terror tienen todas unas malas consecuencias. Querido amigo, si usted es fan de ese género, reconsidere, porque tienen muchas malas consecuencias para nuestra salud mental y espiritual también. Pero las películas de suspenso es básicamente una película que se encarga de mantenerte con la adrenalina en alto durante toda la trama. ¿Y tú qué va a pasar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el otro? ¿Y el tipo qué va a hacer? ¿Y ahora? Entonces, película de suspenso te mantiene con la adrenalina en alto. Ahora, hay unas escenas, ¿verdad?, que son profundamente frustrantes en las películas de suspenso. Son esas escenas donde uno dice, Dios mío, pero ¿por qué hace eso? ¿Pero por qué se mete ahí? ¿Pero por qué no va para tal lado? ¿Por qué no llama a tal persona? Y obviamente, pues, la película está diseñada para que nosotros hagamos esa pregunta. Por ejemplo, en los documentales, cuando vemos documentales de personas o de situaciones o de organizaciones, normalmente ponen la opinión de alguien, ¿verdad? Y uno escucha la opinión de esa persona y dice, esta persona no entendía nada. O esta persona, o sea, se está malponiendo a sí mismo en el documental, pero esa persona no lo sabe en el momento. Y está diseñado para que uno haga ese tipo de comentarios. Y lo mismo sucede en las películas de suspenso. Están diseñadas para que la adrenalina suba. Y eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Pero hay varias escenas que normalmente a mí me causan frustración. La primera, viene el villano de la película, ¿no? Y está persiguiendo al protagonista. Y entonces en una pelea, no sé qué, el protagonista deja al villano inconsciente. Y el protagonista, en vez de cerrar el negocio ahí, en vez de poner el desenlace ahí, que se acabe la película, se va corriendo. Entonces tú dices, se va a parar, te va a agarrar, cónchale, ponle el desenlace. Otra escena, ¿no? Va corriendo y va saliendo corriendo de una casa, de un lugar, del lugar donde lo tenían capturado, toda esa broma, se monta en el carro y eso no va a prender. Ese carro no va a prender, ya tú vas a ver. Entonces el tipo, el carro no prende, vale. Ay, y entonces, el carro no prende, le va a llegar, le va a llegar, le va a llegar. Y entonces el tipo, ¡pah!, le pega en la ventana. Y tú dices, oye, vale. O sea, era obvio que eso iba a pasar. Y viene una última, que esta es la más común de todas. Hay un sótano en la casa, ¿no? En Venezuela no hay sótanos, rara vez hay sótanos. En Estados Unidos, donde normalmente graba esa película, todas las casas tienen un sótano, que es como las bases de la casa, ¿no? Y entonces la persona escucha un ruido. Oye, yo voy a bajar al sótano para ver, porque seguramente debe ser algo tonto. No, no, es una película de suspenso, ¿vale? Tú no puedes estar bajando al sótano. Y entonces la persona, ¿verdad?, no agarra ni un bate, o sea, ni un cuchillo de cocina. Oye, algo para defenderte. ¿Qué crees tú que va a haber en el sótano cuando baje? Es una película, chico. O sea, obviamente va a estar... Entonces baja la persona ahí con las escaleras. Nunca prende la luz. Oye, si fuese yo, en lo que doy dos pasos, ya estoy en el suelo, ya me caí por las escaleras. Porque uno es así. No, aparte de que baja las escaleras y no se cae, obviamente entra un sótano totalmente oscuro y empieza la escena, ¿no? Y entonces el tipo agarra y hay una tela encima de una cuestión, descubre la tela, no está el tipo ahí y de repente voltea, ¡ah! El tipo está atrás. Oye, hermano, error. ¿Por qué bájate al sótano? Llama a la policía. Si sabe que hay alguien que te está persiguiendo, oye, no vas a bajar tú solo al sótano sin un cuchillo de cocina, ¿vale? Es un estrés ver esa película, pero a uno le gusta ese estrés. Obviamente uno disfruta de ese suspenso, uno disfruta de la subida de adrenalina que eso te genera. Pero yo me pregunto, en esas escenas donde la gente baja al sótano, ¿por qué no encienden la luz? Y obviamente pues es una película, está hecho para eso. Pero yo creo, ¿verdad?, que también nosotros pasamos por situaciones similares a esa en la vida real. Cuando sentimos que hay situaciones en nuestra vida que son muy oscuras y no queremos lidiar con ellas, y no queremos bajar a ese sótano, y no queremos saber qué hay allá abajo, y no queremos enfrentar el secreto oscuro que está escondido en ese lugar que hemos estado, ¿sabes?, ocultando, no vamos a prender la luz, porque no queremos ver lo que hay ahí abajo.
Y yo pensaba esto de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué los protagonistas bajan al sótano? Aún sabiendo que hay un riesgo, aún sabiendo que hay una amenaza esperándolo. Porque aún cuando es peligroso bajar, tarde o temprano tienen que enfrentar lo que les ha venido persiguiendo. Tarde o temprano tienen que enfrentar al villano. Tarde o temprano tienen que enfrentar al enemigo. Tarde o temprano tienen que afrontar esa situación difícil que por mucho tiempo, durante toda la película, habían estado huyendo. Y yo hoy quiero decirte algo. Tú y yo muchas veces estamos en esa misma situación. Muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que por mucho tiempo han estado encubiertas, ocultas, que hemos mantenido en secreto. Y esas situaciones se convierten en el sótano de nuestra vida. No queremos ir ahí. No queremos que nadie vea. No queremos que nadie baje. No queremos que nadie entre. Ese es nuestro lugar oscuro. Y en vez de enfrentarlo, huimos. En vez de enfrentarlo, lo escondemos. En vez de enfrentarlo, lo encubrimos. Porque nadie quiere lidiar con lo más oscuro de su vida. Y quiero leerte una historia el día de hoy, que está en 2 de Samuel, capítulo 11. Esto es un libro del Antiguo Testamento donde narra en su mayor parte la historia del profeta Samuel y la historia de algunos de los primeros reyes de Israel. Primero comienza con Saúl y después sigue con David. Vamos a hablar de una situación que ocurrió en la vida del rey David. David era el rey de Israel y David había sido ungido para ser el rey por Dios hacía mucho tiempo. Ya en este momento David ya había sido promovido a ser el rey, porque David fue ungido y pasaron muchos años hasta que él fue promovido, ¿ok? Y David ya está reinando ya tiene todo el poder de un rey de la nación. Esta historia es larga, así que no voy a leerla textualmente. Si usted quiere en su casa puede leer todo el pasaje, 2 de Samuel capítulo 11. Yo voy a darle lo que llaman los highlights. Le voy a dar los hechos más relevantes, lo más importante de la historia que usted tiene que tener en cuenta para lo que vamos a hablar el día de hoy. 2 de Samuel capítulo 11. Comienza de la siguiente manera. El pueblo de Israel estaba en guerra y David no se va con el pueblo a la guerra, sino que decide quedarse en el palacio. Eso no era lo común, eso no era lo usual. El rey siempre iba adelante en la batalla. Pero David decide quedarse. Hombre ocioso en casa, sin compañía, sin ejército, sin mucho que hacer. Todo puede salir mal. Y David un día, ¿verdad?, se asoma al balcón del palacio y ve a una mujer que estaba en la parte de abajo, ¿verdad? Y desde el balcón se veía claramente y se estaba bañando. Y entonces aquí viene la canción, Mercedes se está bañando. Más o menos igual. Yo, leyendo esto, siempre he pensado que Simón Díaz se inspiró en esto para escribir la canción. La mujer se llamaba Betsabé. Y David la ve desde el balcón. Y no solo la ve, sino que la desea. La ve, obviamente, bañándose desnuda. Y David dice, esta mujer tiene que ser para mí. Betsabé tenía un esposo. Era casada. El esposo de Betsabé se llamaba Urías. Entonces ya tenemos 3 personajes en esta historia. David, Betsabé, Urías. David manda a llamar a la mujer, la mete en el palacio y se acuesta con la mujer. Y no obstante, la mujer sale embarazada. Y ahí se arma el papelón. Y entonces David, ¿verdad?, sabiendo que había cometido un profundo error, comienza a querer tapar el asunto. Comienza a querer mantener en secreto su error. Y lo primero que David hace es que manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Urías era un soldado y él estaba en la batalla, es decir, él no estaba con David en el palacio. Y manda a llamar a Urías y le dice a Urías, mira, vete tranquilo a tu casa a descansar, que yo te traje para que me dieras un reporte de lo que estaba pasando. Vete tranquilo a tu casa y descansa y después vuelve al frente de batalla. ¿Qué quería hacer David? Quería que Urías se acostara con su esposa y ella saliera embarazada. No habían pruebas de ADN en ese momento. Obviamente nunca se iba a saber de quién era. Eso era lo que David tramaba. Pero Urías, que era un hombre sensato, dice, no, ¿cómo yo voy a ir a mi casa a descansar si el pueblo de Israel está en batalla?
No hay manera, se quedó afuera del palacio. Plan número 1, fallido. Plan número 2, David le dice a Urías, ven que te voy a invitar a cenar. Ven a comer aquí al palacio, y preparó todo un banquete, preparó la mesa y lo emborrachó. ¿Para qué? Nuevamente, para que se fuera a su casa borracho, se acostara con su esposa y entonces el hombre, no, ese hijo es tuyo. Pero no sucedió así. Urías sí se emborrachó y todo el tema, pero se quedó ahí. Y el hombre no se fue a su casa. David desesperado, entonces manda a llamar al general del ejército, a Joab, y le dice, mira, le manda una carta con Urías, más descarado todavía. Le da una carta a Urías para que se la entregue a Joab y le dice en la carta, pon a Urías en el frente de la batalla. Y cuando el ejército enemigo se acerque, ustedes se echan para atrás y lo dejan a él adelante. ¿Para qué? Para que lo mataran, obviamente. Y lo más triste de toda esta historia es que David logra cumplir su plan. David logra que Urías muera en la batalla. En el verso 6 al 9 del capítulo 11, si quieren leerlo conmigo, dice, David envió un mensaje a Joab, mándame a Urías, el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo Urías, ve a tu casa a descansar. Aquí estamos comenzando a narrar la historia, ¿no? Y luego viene más abajo esto y dice, después de que ya falla el plan 1, falla el plan 2, viene el plan número 3, ¿verdad? Entonces la mañana siguiente David le escribe una carta a Joab y se la da a Urías para que se la entregue. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. O sea, ni siquiera es que trataba de esconder el asunto. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Él estaba cumpliendo órdenes y ya no era su culpa. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Esta historia es muy triste porque todo comienza con un error. Todo comienza con una mala decisión. Todo comienza con un pecado. Todo comienza con una acción totalmente contraria a lo que Dios estableció como bueno. Y después de que David trata de encubrir su error, las consecuencias fueron trágicas totalmente. Ahora, las acciones de David habían resultado en más problemas. En vez de haber solucionado la situación, David se había ganado más problemas. Fíjense todo lo que pasa. Urías murió. Betsabé quedó obviamente desconsolada. Soldados murieron innecesariamente. Y miren lo que dice el verso 26 y 27. Cuando la esposa de Urías se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que le trajeran al palacio a la mujer y pasó a ser una de sus esposas. Tipazo. Luego ella dio a luz a un hijo. Pero miren lo que dice al final. Y esto es una declaración que me hace parar los pelos un poquito. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. David creyó que nadie se había enterado, sino él y Betsabé. David creyó que el problema estaba resuelto. David creyó que la situación se iba a quedar en secreto. Pero no hay nada que tú y yo hagamos que para Dios pase desapercibido. Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, Dios lo conoce, Dios lo ve. Entonces David creyó haber solucionado el problema, pero Dios estaba al tanto de la injusticia que había ocurrido. Y este patrón de querer encubrir nuestros errores, de querer tapar nuestras malas decisiones, de querer ocultar lo vergonzoso de nuestra vida, no es algo nuevo, no es algo de David. Se remonta hasta la propia creación. Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto del árbol del conocimiento y el bien y el mal. Y la primera decisión de ambos fue esconderse.
¿Por qué? Porque sabían que habían hecho algo equivocado, sabían que habían hecho algo mal. Y su primera reacción fue esconderse. Tuvieron vergüenza. Y cuando Dios le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué se pusieron ropa si ustedes no sabían ni que estaban desnudos? Y le dice a Adán, en típica reacción masculina, la mujer que me diste me dio a comer del fruto. Ay, vale. Chivo expiatorio. Cuando uno comete un error, cuando uno hace algo que sabe que no estuvo bien, cuando tomamos decisiones que sabemos que no fueron las correctas y hieren a otras personas o van en contra de nuestros principios y valores, nuestra primera reacción generalmente es esconder, generalmente es encubrir, porque nos sentimos avergonzados de lo que sucedió. Nadie quiere lidiar con sus errores más vergonzosos y mucho menos hacerlo público. Mucho menos queremos que otros sepan lo que sucedió, mucho menos queremos que otra gente se entere de lo que es oscuro en mi vida. Nadie quiere que la gente baje al sótano, porque el sótano generalmente está desordenado, lleno de chécheres, lleno de polvo, sucio, mal ordenado. Entonces nadie quiere que las personas se enteren de lo oscuro de su vida. La vergüenza nos lleva a huir, a escondernos, a mentir, a encubrir cosas, a señalar culpables, a ponernos a la defensiva, a tratar de dirigir la conversación de tal manera que otros parezcan ser los responsables del problema. La vergüenza nos lleva a esconder los errores de nuestra vida y nos llevan a construir sótanos donde no dejamos que nadie vea lo oscuro de nuestra vida por simple vergüenza y temor a lo que ellos pueden pensar. Y yo pensaba esto: los pecados encubiertos, los errores que no se confiesan, las malas decisiones por las que nunca pedimos perdón, lo que hacen es construir sótanos en nuestra vida, lugares oscuros a los que nadie quiere ir, lugares oscuros donde no queremos que nadie entre, que no queremos que nadie vea. Nos da miedo incluso a nosotros mismos bajar. Y muchas veces reprimimos esas cosas y muchas veces ocultamos esas cosas porque no queremos enfrentar el dolor de la consecuencia que eso va a traer. Y construimos esos sótanos porque sabemos lo que nos espera si se revela lo que está ahí escondido. Y yo quiero decirte algo acerca de Dios. Dios te ama profundamente. A cada uno de los que estamos en este lugar, Dios nos ama de una manera única y especial. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, obras maestras. Es decir, cada uno de nosotros somos únicos para Él. Pero Dios también es justo. Y ahí entra una tensión, porque Dios es un Padre bueno, que si bien te ama, también es un Padre justo, que te va a muchas veces dar lo que mereces por lo que has hecho. Todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. Y la consecuencia se pone peor cuando la tratamos de encubrir. Todo pecado tiene una consecuencia y mientras más lo trates de ocultar, más problemas te va a traer, más dolor va a causar, más desesperanza va a generar en las personas a tu alrededor, más va a herir a los que amas. Mientras más tratemos de esconder las cosas oscuras de nuestra vida en un sótano, más dolor van a causar cuando se hagan conocidas. Y esto es lo que sucede en el caso de David. Eso que él hizo, él creyó que iba a quedar impune, pero nada que ver. En el siguiente capítulo aparece un personaje que se llama Natán, que era el profeta de turno de la época. Y Natán, siendo el profeta, Dios le revelaba cosas acerca de la situación del pueblo y más aún del rey, porque era el líder del lugar. Y Natán recibe de Dios la revelación de lo que había hecho David. David creyó que nadie sabía, pero resulta que Dios lo había visto y le dio a alguien a conocer lo que él había hecho. Y en el verso 9, fíjense lo que le dice Natán a David: ¿por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y en el verso 10 en adelante sale una sentencia, porque Dios es un juez justo. Y cuando el juez justo ve una injusticia,
declara al que la cometió culpable y viene como resultado una sentencia. Miren lo que dice el profeta: de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, y ahora es el profeta hablando de parte de Dios. Por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Wow. Y ahí tú empiezas a pensar: ¿qué hice? ¿En qué rollo me metí? Ni con Urías, ni Betsabé, que Joab, ni que nada. Dios mío, Dios mismo está viendo este rollo. Y ahora resulta que va a tener todas unas consecuencias totalmente indeseadas. Y en el verso 13, David finalmente reconoce su error y le dice a Natán: he pecado contra el Señor. Y reconoce finalmente su falta, y reconoce finalmente lo que no estuvo bien. Y Natán le respondió, no muy asertivamente, no, quizás no era lo que David esperaba escuchar. Sí, le dice: sí, pecaste contra el Señor, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Poco tarde, ¿no? Ya el daño estaba hecho. Ya Urías se había muerto. Ya soldados totalmente inocentes habían muerto a causa del error de David. Ya Betsabé había quedado desconsolada. Ya un niño venía en camino cuyo padre no era el que le iban a decir que era. Una serie de consecuencias horribles a causa de un error que David no confesó en el momento y tuvo graves consecuencias. Y tú puedes pensar: Dios mío, Dios sí es cruel. ¿Cómo va a matar a un niño a causa de los pecados de su padre? ¿Qué culpa tiene él? Él no es responsable de lo que David hizo. Pero este es el contexto que tú tienes que entender sobre esta sentencia. En la ley de Moisés, que era la ley que regía a los israelitas en ese tiempo, el asesinato tenía que ser pagado con la vida del asesino. Si alguien mataba a alguien, el asesino debía morir. Y cuando David pide perdón, Dios le dice: ok, te voy a perdonar, pero yo soy justo. Y la sentencia se tiene que cumplir porque Dios cumple su palabra. Entonces no vas a morir tú, pero va a morir tu hijo. Yo leía qué opinaban algunos teólogos sobre esta sentencia y cómo lograban darle sentido a lo que Dios estaba haciendo, porque en la lógica humana esto parece ser un acto de crueldad profundo. Pero decían algunos, fue tan grave lo que David hizo que el castigo de la muerte para él no era suficiente. Dios quería hacerlo sufrir de la misma manera o peor que había sufrido Betsabé, de la misma manera que iba a sufrir quizá ese niño siendo criado sin su padre, de la misma manera que todos los que estuvieron inmiscuidos en la situación, que David pagara el verdadero precio de su error, porque había sido grave lo que David había hecho. Entonces fue peor lo que Dios sentenció para David que la misma muerte. Y Dios lo que hizo fue simplemente justicia. Dios no estaba siendo injusto. Lo que Dios estaba haciendo fue una respuesta directa al pecado que se había cometido. A los 7 días, David oró, intercedió, lloró, clamó, pero el daño ya estaba hecho. La sentencia ya había sido emitida. Y a los 7 días, el hijo de David murió. Esa historia, de verdad, yo la leo y es tan dolorosa, es tan fuerte de tragar, es tan amarga. El ver cómo un error que quizás se pudo haber solucionado si David hubiese confesado en el primer momento su pecado, si se hubiese arrepentido profundamente y hubiese dicho: me equivoqué, no debía haber hecho eso, no debía haberme acostado con ella. ¿Cuánto dolor se hubiese evitado si David hubiese tomado el camino del arrepentimiento? ¿Cuánto dolor se hubiese evitado si hubiese reconocido a tiempo su error? ¿Cuánto dolor se hubiese evitado si David hubiese evitado construir sótanos en su vida? Si David hubiese evitado tratar de meter ahí abajo, en el lugar donde nadie ve, lo más oscuro de su vida.
cuánto dolor, cuánta amargura se hubiese evitado si David hubiese sido transparente con sus errores. Y yo quiero decirte algo hoy, amigo. Yo no sé para quién es esto, honestamente. Me pesa predicarlo, porque sé el peso de lo que estoy diciendo. Pero esta historia nos enseña algo muy claro. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada encubierto. Para Dios no hay nada secreto. Y tarde o temprano, tú y yo vamos a enfrentar las consecuencias de todo aquello que hemos hecho en secreto. Tarde o temprano, tú y yo vamos a enfrentar el dolor, la amargura, el problema que viene con encubrir nuestros pecados. Tarde o temprano, tú y yo vamos a tener que lidiar con lo que hay en nuestro sótano oscuro. Tarde o temprano, todo eso va a salir a la luz. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser como David? ¿Vas a empeorar el problema? ¿Vas a tratar de encubrir aún más las mentiras? ¿Vas a tratar de hacer cosas que traten de paliar la situación? ¿O vas a evitar que las consecuencias se agraven y vas a comenzar a ser transparente con lo que está sucediendo? Y vas a comenzar a arrepentirte y a pedir perdón cuando haya sido necesario. Y vas a comenzar a hacer enmiendas para evitar que las personas que van a ser afectadas sufran más de lo necesario. Todos somos vulnerables a las malas decisiones. Todos somos vulnerables a muchas veces tener mal criterio y hacer cosas indebidas. Todos estamos expuestos muchas veces a pecar contra Dios. Todos. Nadie está exento de eso. Pero aquí está lo que quiero enseñarte hoy. Y espero que recapacites si hoy tienes un sótano oscuro donde hay muchas cosas de tu vida escondidas y puedas comenzar a hacer lo que esta frase te va a decir. Se pueden evitar muchas consecuencias de un pecado si se confiesa a tiempo. Se pueden evitar mucho dolor. Se puede evitar una tragedia. Se puede evitar mucha amargura, muchas heridas, muchas rupturas, muchos traumas si se confiesa un pecado a tiempo, antes de que sea muy tarde. Y yo te pregunto hoy, ¿has construido un sótano en tu vida? ¿Eres una de esas personas que aun cuando hablamos contigo quizás pareciera que guardas algo y no lo quieres decir? ¿Eres una de esas personas que ha estado por mucho tiempo viviendo una vida paralela? Viviendo dos vidas totalmente diferentes. Vienes a la iglesia y todo el mundo cree que eres el santo de Israel, pero resulta que en el día eres el oscuro de Valencia. Has estado viviendo una vida totalmente distinta aquí, allá, o en tu casa y en el trabajo. Has estado viviendo de una manera totalmente incongruente, incoherente, distinta, antónima a lo que nosotros creemos que es bueno delante de Dios. ¿Has construido sótanos en tu vida? ¿Qué sentimientos, qué acciones, qué decisiones, qué hábitos, qué vacíos, qué vicios, qué adicciones, qué pensamientos has estado quizás albergando por mucho tiempo en lo más oscuro de tu ser y nadie sabe que están ahí? Amigo, quiero decirte algo. La historia de David nos alerta que nada que haya sido encubierto se va a quedar en secreto para siempre. Tarde o temprano, todo lo que está en ese sótano va a ser revelado. Tarde o temprano, todo lo que está oculto será puesto a la luz pública. Primera de Timoteo, capítulo 5, 24-25. Pablo le da unas palabras tan acertadas a Timoteo que me parece que pensó en esta historia. Le dice: recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Lo bueno, lo malo, lo oscuro y lo puro, Dios lo ha visto todo. Y tarde o temprano, todo se va a saber. No hay nada que puedas ocultar para siempre. Porque tarde o temprano, si hay injusticias que se han cometido por tu causa, Dios lo va a traer a juicio. Y ese día va a llegar, amigos.
Pero las consecuencias de nuestros más profundos errores, las consecuencias de nuestros más horribles pecados, podrían minimizarse, podrían llevarse al punto donde quizás no lleguen a ser algo trágico si tú y yo confesamos y somos abiertos y transparentes con nuestros pecados a tiempo. Y usted dirá, Dios mío, pastor, hoy es el día del niño. Relájese. Me pesa en mi corazón predicar esto, de verdad. Pero sé que a alguien le estoy hablando hoy. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Y aquí está la promesa para ti, amigo, y espero que esto es lo que más recuerdes de este día, si este mensaje es para ti. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero miren lo que dice el verso 7. Si vivimos en la luz, si llega la luz al sótano, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero esta palabra, amigo, si tú has estado lidiando con un sótano lleno de cosas oscuras, quiero confesarte esto de corazón. Verso 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¿Tú sabes cómo se lidia con un sótano oscuro? Encendiendo una luz. Si confesamos nuestros pecados, si somos transparentes con lo que está sucediendo en los rincones más oscuros de nuestra vida y de nuestro corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso yo titulé este mensaje Limpiando el sótano, porque en nuestra vida podemos tener sótanos oscuros, lugares oscuros que tú y yo no queremos que nadie vea. No queremos que nadie sepa de eso. Eso es lo más oscuro de mi ser. Traumas del pasado, malas decisiones, errores, pecados, infidelidades, corrupción. No sé qué sea o de qué esté lleno tu sótano. Pero quiero afirmarte esto. Si confiesas tu pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. No hay oscuridad tan densa que la luz de Cristo no pueda penetrar e iluminarla lo suficiente para que tu sótano quede iluminado y limpio. Ahora, esto es lo que pasa cuando le abrimos nuestro corazón a la luz de Jesús. Primero, podemos ver con claridad qué áreas de nuestra vida son oscuras. Porque cuando tú y yo nos ponemos cara a cara con Jesús, vemos su perfección y nuestras imperfecciones. Vemos su bondad y nuestro egoísmo. Vemos su amor y muchas veces nuestra indolencia, indiferencia. Cuando nos ponemos cara a cara con Jesús, se ve lo que es oscuro en nuestra vida. Se ve lo que es bueno, lo que es feo, lo doloroso, lo difícil, lo que nos causa ansiedad. Pone en evidencia la oscuridad de nuestra vida. Pero, la sangre de Cristo limpia nuestro corazón. Si bien la luz de Jesús pone en evidencia la oscuridad, la sangre de Jesús limpia el sótano, limpia lo oscuro, limpia lo pecaminoso, limpia lo horrible, limpia lo feo, limpia las malas decisiones, los malos hábitos, los vicios, las adicciones, rompe las cadenas, nos saca de la esclavitud. La sangre de Jesús vence el pecado. Entonces, cuando exponemos nuestro sótano a la luz de Jesús, nos confrontamos con nuestra realidad, pero también Dios nos da la salida para que podamos iluminar lo más oscuro de nuestro ser
y para que nuestra vida irradie esa luz para otras personas. Puede llenarte de temor encender una luz a tu oscuridad, no lo dudo, porque a David le costó, y David era un hombre conforme al corazón de Dios. No pudo hablar de su pecado abiertamente, no pudo confesarlo a tiempo, vino una trágica consecuencia, pero Dios hoy te está dando la oportunidad de oro para que tú puedas hoy ser transparente con las cosas oscuras que hay en tu vida. Comenzar a hablar, pedir perdón, decirle a otra persona: no lo he hecho bien, mira lo que hice. Tengo que confesarte algo que he estado ocultando por mucho tiempo. Dios te está dando hoy una oportunidad de que puedas traer luz a ese lugar oscuro en tu corazón. Infidelidades, vicios, errores, decisiones que lamentas, relaciones que no debiste o debes tener, palabras que nunca debiste decir, situaciones en las que nunca te quisiste meter o debiste meter. Dios quiere traer luz a todo eso, para cambiar la oscuridad y que la luz de Jesús brille en tu corazón una vez y para siempre. Hay una promesa para ti, amigo, amiga. Si quizás tú estás escuchando este mensaje y dices: yo tengo unos cuantos lugares oscuros de mi corazón que necesitan luz. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Qué está sucio hoy? ¿Dónde hay que hacer limpieza? ¿Qué hay que poner a la luz de Jesús? ¿Qué hay que sacar a la luz? ¿Qué hay que revelar? No permitas que el pecado encubierto domine tu vida. No permitas que esas cosas oscuras que esconden tengan sobre ti poder. Si tú traes a la luz lo que ha estado encubierto, inmediatamente le estás quitando su poder. Si tú traes a la luz lo que está oculto, inmediatamente estás rompiendo la cadena. Si traes a la luz lo que has estado encubriendo en lo secreto, inmediatamente la luz de Jesús disipa la oscuridad para que pueda brillar para Él. Ahora tú dirás: oh, qué horrible, yo no puedo bajar al sótano solo. ¿Quién baja al sótano solo? La gente de las películas. Esos son los únicos que van al sótano solo. Pero Dios nos promete que no tenemos que bajar solo al sótano. Jesús va a estar a tu lado cada escalón del camino, bajando esas escaleras. Por mucho temor que sientas, por mucho dolor que pueda traer, por mucha amargura que pueda causar, por mucho que tu reputación pueda sufrir, por mucha vulnerabilidad que eso vaya a demandar, Jesús está a tu lado. Y es mejor confesar a tiempo para evitar las consecuencias que esperar hasta el final para que todo salga muy mal. A tiempo. Evita consecuencias. ¿Qué necesitas hoy confesar? ¿Qué has estado guardando en secreto, en lo profundo de tu corazón, que necesita salir a la luz? Puede que sea doloroso, puede que sea incómodo, puede causarte vergüenza, pero encubrir y ocultar las cosas lo va a hacer todo peor. Y esto es lo que nos promete ese pasaje de Primera de Juan. La luz de Jesús tiene el poder de iluminar aún la más densa oscuridad de nuestra vida. La luz de Jesús tiene el poder de transformar aún los rincones más oscuros de nuestra vida. Hoy tienes la oportunidad, que no muchas veces la tienen los personajes de las películas, de encender la luz de ese sótano oscuro de tu vida. Hoy es el momento para comenzar a restarle poder a eso que has estado guardando en secreto, para poner en evidencia lo que necesita ser iluminado por la luz de Jesús. Y de lo que hablo hoy es un concepto muy conocido en la iglesia: el arrepentimiento. Y arrepentirse es confesar lo que hemos hecho y también querer enmendar las cosas. Y por eso yo quiero hoy compartirte 3 cosas que hace un corazón arrepentido. Si hay algo que quizás hoy llamó tu atención de esta palabra y tú dices: yo tengo cosas que hablar, yo tengo cosas que decir, yo tengo cosas que confesar. Hay 3 cosas que hace un corazón arrepentido para que la luz de Jesús ilumine los más oscuros rincones de nuestra vida. Lo primero: enfrenta la oscuridad. Dice: si confesamos nuestros pecados. El primer paso es reconocer. El primer paso es confesar. Primero,
a ti, no estuvo bien eso. No debía haberlo hecho de esa manera. Eso estuvo equivocado. Si yo lo reconozco, ya comienzo a dar un primer paso hacia adelante. Luego lo confiesas a Dios. Señor, no estuvo bien. Sé que va en contra de lo que creo. Sé que va en contra de lo que tú me enseñas. Sé que no es lo que es mejor para mí. Y por último, y quizás la más difícil, confiésalo a quien heriste. Confiésalo a quien le hiciste daño. Confiésalo a las personas afectadas. Confiésalo a quienes van a sufrir si eso sale a la luz fuera de tu control. Confiésalo abiertamente. Y tú dirás, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Probablemente no sea bueno. Pero si esperas, si encubres, si guardas, va a ser peor. Entonces es mejor confesar ahora. No tienes que hacerlo solo. Jesús está al lado tuyo, aguantando el peso de tu brazo y de tus piernas mientras confiesas tus más oscuros pecados frente a las personas que debes hacerlo. Segundo, enmienda tu error. David trató, quizá no de la mejor manera, pero trató de enmendar su error. Se trajo a Betsabé al palacio, cuidó del niño en su momento de enfermedad, porque él sabía que lo que había hecho estaba muy mal. No lo confesó a tiempo, pero trató al menos de hacer algo al respecto. Si ya tu pecado ha salido a la luz, si ya quizás la consecuencia es inevitable de tenerla, rezarse los daños, enmienda el error, hazte responsable, toma responsabilidad de las cosas que no has hecho bien, asume las consecuencias, porque allí la sanidad comienza. Allí el progreso y el avance comienza y el crecimiento comienza cuando tú y yo nos hacemos responsables de lo bueno, pero también de lo no tan bueno de nuestra vida. Entonces reconoce, confiesa, pero también enmienda tus errores. Y por último, decide vivir en la luz de aquí en adelante. Amigo, tenemos que hacer una declaración hoy. Yo no quiero tener sótanos oscuros en mi vida. Yo no quiero guardar secretos. Yo no quiero tener cosas que me avergüenzan y que no puedo decir a otros. Yo no quiero que el enemigo tome ventaja de lo que yo estoy ocultando para dañar lo que me he esforzado tanto en construir. Yo no quiero que las tinieblas tengan nada que decir de mí. Yo quiero mantener aún mis errores y mis vulnerabilidades públicos para que no haya un sótano que me avergüence, que no quiera que nadie vea. Entonces, si yo confieso, reconozco, dice Juan, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si el sótano está sucio, si el sótano está oscuro, dale apertura, dale espacio a la luz de Jesús para que limpie los rincones más oscuros de tu corazón y no los vuelvas a ensuciar. Si reconocemos que tenemos rincones oscuros, Jesús tiene el poder de limpiarlo todo, de iluminarlo todo. La luz de Cristo vino a resplandecer sobre nosotros para darnos un futuro brillante. No permitas que la oscuridad tenga dominio sobre tu vida. Ábrele tu corazón a Jesús y permítele iluminar aún los rincones más oscuros de tu corazón. Que tu sótano oscuro no te robe tu futuro. Que tu sótano oscuro no dañe a tu familia. Que tu sótano oscuro no dañe tu matrimonio. Que tu sótano oscuro no sea una limitante para que avances a las promesas que Dios tiene para tu vida. Que esos rincones oscuros de tu vida no sean usados por el enemigo para avergonzarte delante de otros. ¿Por qué venir a Jesús? En Jesús hay sanidad, amigo. En Jesús hay nuevas esperanzas. En Jesús hay nuevas oportunidades. En Jesús hay paz. En Jesús hay salvación. En Jesús hay salida. En Jesús hay luz para el sótano más oscuro que tú y yo podamos albergar en nuestro corazón. Por eso, en este lugar nos reunimos semana a semana y entre semana y hablamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida.
Porque todos los que estábamos aquí en algún momento teníamos un sótano, algunos más oscuros que otros. Y en un momento dado nos dimos cuenta que el sótano era tan oscuro que la oscuridad iba a consumir nuestra vida. Pero vino la luz de Jesús a nuestra vida y nos dijo, hay una salida, hay un camino, hay una forma distinta de hacer las cosas, hay una manera distinta de vivir. Y iluminó la oscuridad de nuestra vida y ahora podemos vivir en luz porque Él está en luz. Y ahora podemos vivir en paz porque Él nos da paz. Y ahora podemos tener esperanza porque Él nos da esperanza. Y ahora podemos vivir una vida de ejemplo para otras personas. No porque somos mejores, sino porque Jesús es el mejor. Podemos seguirlo a Él porque Él trae luz a los rincones más oscuros de nuestro corazón. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que le lleva a la vida. Amigo, la oscuridad nos lleva inevitablemente a la muerte. Y tú dirás, ¿qué muerte? La muerte de todo lo que conocemos. La oscuridad en nuestra vida, oculta, encubierta, mata matrimonios, mata familias, mata futuros, mata esperanza, mata carreras, mata proyección, mata talentos. Pero cuando seguimos a Jesús, su luz nos ilumina, quita el poder de la oscuridad, abre un nuevo camino y nos permite caminar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así como la oscuridad puede matar muchas cosas en nuestra vida, la luz de Cristo puede traer vida aún a lo que está muerto en nosotros. Aún los matrimonios que están en peor situación pueden revivir gracias a la luz de Jesús. Aún las familias que han experimentado los más traumáticos momentos pueden revivir de sus cenizas gracias a la luz de Jesús. Aún carreras y trabajos y negocios en un país como este, que quizás no tiene las mejores oportunidades, pueden levantarse gracias a que la luz de Jesús ilumina aún la más densa oscuridad. La luz de Jesús es brillante para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Si este mensaje fue de bendición para ti, recuerda que el primer y más importante paso para crecer en tu fe es entregarle tu vida a Jesús. Igualmente, si algo llamó tu atención en especial a lo largo del mensaje, déjanos un comentario para saberlo. Esperamos verte muy pronto por nuestro canal. Puedes suscribirte si quieres estar al tanto y recibir notificaciones cuando subimos nuevo contenido. Y si fue de bendición para ti, compártelo con otras personas para que puedan escucharlo también. Nos vemos muy pronto.